Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Entonces, vamos a iniciar la clase. Por favor, vayan prendiendo sus cámaras. Bien, en esta clase nos vamos a centrar netamente a conocer todo lo referente, en un principio, a algunas generalidades por parte de cardiología. Bien, sabemos bien que siempre van a existir puntos relevantes dentro de lo que es cada especialidad. Y ahora vamos a tomar en cuenta estos puntos para que ustedes, en el momento que estén en consulta y en contacto con el paciente, puedan tener una mejor orientación al respecto. ¿Listo? Mencionar también que, bueno, pues posterior a las generalidades, vamos a ir viendo un poco todo lo referente a los soplos cardíacos y algunos factores importantes más que pueden, desde luego, condicionar este soplo. Entonces, partimos siempre diciendo que, bueno, pues en cardiología tenemos algunos temas muy relevantes y que hoy en día han aumentado dentro de su incidencia. Tal es el caso de las enfermedades coronarias. Las enfermedades coronarias prácticamente han aumentado, bueno, pues hoy en día la incidencia de las mismas. También han aumentado las complicaciones de las mismas y hoy en día, bueno, pues implican bastante gasto dentro de lo que es el manejo de las complicaciones, ¿no?, de una enfermedad coronaria. Por lo tanto, el hecho de que nosotros tengamos un paciente con varios factores que pueden condicionar una enfermedad coronaria como tal, en lo posible tenemos que tratar de aminorar esos factores que me conlleven a este problema, que es muy severo en el sentido de las complicaciones, ¿no? Hoy en día se ha visto que las enfermedades cardiovasculares han tomado bastante importancia. Es más, dentro de lo que es medicina, es considerada como la piedra angular dentro de lo que es las patologías, puesto que, a diferencia de otras enfermedades, ha aumentado, como les comentaba, el número de casos y hoy en día ocupa uno de los primeros lugares dentro de lo que son las enfermedades que producen complicaciones dentro de lo que es un organismo. Bien, entonces vamos a ir viendo algunas generalidades importantes que ustedes tienen que tomar en cuenta y que les recalco les va a servir bastante dentro de lo que es el primer contacto con el paciente. ¿Listo? Entonces vamos a ir viendo siempre, bueno, teniendo un concepto amplio, ¿no? Mencionar que, bueno, pues existen muchas enfermedades hoy en día que han ido aumentando dentro de lo que es el diagnóstico en la consulta, ¿no? Hay pacientes, mayor cantidad de pacientes diabéticos, hay mayor cantidad de pacientes con problemas renales, enfermos renales crónicos, etcétera. Pero, bueno, pues el hecho de que nosotros tengamos una enfermedad cardíaca nos lleva a algunas alteraciones dentro del funcionamiento del mismo, hablando de la complicación que se puede presentar posterior al daño en el corazón. Las causas cardiovasculares que hoy en día han ido aumentando y han ido prevaleciendo dentro de lo que es el manejo del paciente con patología cardíaca, la enfermedad más predominante, desde luego, es el infarto agudo de miocardio, ¿no? El infarto agudo de miocardio, que, bueno, es consecuencia de una obstrucción arterial, especialmente a nivel de las coronarias, ya sea coronaria derecha, izquierda, descendente anterior o circunfleja, nos lleva a pensar, desde luego, a que nosotros tenemos que, en lo posible, llegar a un diagnóstico y evitar que mi paciente llegue a una insuficiencia cardíaca o posterior de un infarto, desde luego, ¿no? Entonces, esta enfermedad que es referente al infarto agudo de miocardio, la verdad crea muchas complicaciones y crea muchos trastornos dentro de lo que es el manejo de un paciente como tal.
¿Qué complicaciones me puede llevar el tener un infarto agudo de miocardio? Bueno, desde luego haberlo pasado sin ninguna previa o ningún previo tratamiento del mismo, ¿no? Tenemos causas o complicaciones mecánicas, complicaciones eléctricas y también complicaciones hemodinámicas. Dentro de las complicaciones mecánicas, un infarto agudo de miocardio te puede llevar a una ruptura de la pared, ¿no? del mismo ventrículo, te puede conllevar a una ruptura del músculo papilar con disfunción, desde luego, a nivel valvular. No olvidemos que los músculos papilares son propios de las válvulas auriculoventriculares, ¿no? Mitral y tricúspide, que estas no las encontramos a nivel de las válvulas semilunares o sigmoideas también, referente a su relación con estas válvulas, ¿no? Entonces, la válvula pulmonar y aórtica no tienen cuerdas tendinosas y tampoco músculos papilares. En algún momento también puede haber una ruptura del mismo tabique interventricular, ¿no? De la pared que separa los ventrículos. O en algunos casos, incluso una complicación que se ha visto son la presencia o formación de aneurismas, que son dilataciones a nivel del ventrículo izquierdo. Por otro lado, puede existir también algún otro tipo de complicación a nivel de lo que es el sistema de conducción cardíaco, como ser la presencia de arritmias ventriculares, ¿no? Como ser una taquicardia ventricular, una fibrilación ventricular o arritmias supraventriculares. Me refiero a arritmias que se originan en la misma aurícula, como ser la fibrilación auricular o también el flúter auricular. En algunas otras situaciones incluso puede haber un bloqueo AV de tercer grado y el paciente requerir marcapaso, ¿no? Que también puede darse, puede verse en un paciente que está sufriendo un infarto. En algunos casos también el paciente puede caracterizarse por la presencia de bradicardias o taquicardias que son momentáneas y que desde luego nos llaman la atención por la molestia que puede condicionar en un paciente como tal. Algunas otras alteraciones o complicaciones hemodinámicas, está el edema agudo del pulmón, ¿no? Que es la congestión pulmonar, producto desde luego de un daño severo a nivel de lo que es las paredes o la misma estructura cardíaca. Y también otra alteración hemodinámica, desde luego estaríamos hablando de un shock cardiogénico, ¿no? Entonces, son complicaciones, la verdad, no muy frecuentes, muy raras, tanto el edema agudo del pulmón como lo que corresponde al shock cardiogénico, pero las otras complicaciones, tanto eléctricas como mecánicas, sí se puede ver en algunos pacientes que sufrieron un infarto y que lamentablemente no se hizo nada al respecto. Bien, entonces, vamos viendo acá una imagen, siempre recordando que las válvulas, por ejemplo, acá tenemos la mitral, ¿no? Una válvula auriculoventricular, donde vemos su relación con las cuerdas tendinosas y los músculos papilares. Pues este músculo papilar puede tener la ruptura posterior al infarto, ¿no? Pero esta ruptura va a conllevar a que exista una disfunción de la válvula y esta disfunción de la válvula conlleva a trastornos en el trabajo cardíaco como tal. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener muy en cuenta que el paciente que tiene un infarto agudo de miocardio debe ser bien estudiado y en lo posible tratado en su momento, ya que su evolución puede llevar a algunas alteraciones en otras estructuras. Bien, acá un ejemplo tenemos, bueno, acá tenemos una ruptura del músculo papilar proveniente de lo que correspondemos una válvula mitral, ¿no? Acá está una ruptura posterior a un infarto. Acá podemos ver una radiografía que nos está mostrando una congestión pulmonar. Si vemos tanto que el izquierdo y el derecho tiene un velamiento, más que todo en predominio en bases pulmonares, ya sea derecha o ya sea izquierda. Entonces, el paciente con un edema agudo de pulmón posterior a un infarto agudo de miocardio es más difícil manejarlo y más complejo darle tal vez estabilidad dentro del manejo de estos pacientes. Generalmente, este tipo de pacientes lo tenemos que tratar en una unidad con mayor complejidad. Fuera de hablar referente al infarto agudo de miocardio, que es una patología muy común en cardiología, hay otras también que son muy comunes, tal es el caso de la hipertensión.
¿no? La hipertensión arterial es un factor que nos puede llevar a un infarto agudo de miocardio con la suma de otros factores también. La dislipidemia, no nos olvidemos que los niveles altos de colesterol, ya sea el colesterol bueno, hablando de la concentración de las lipoproteínas de alta densidad o en todo caso las LDLs, que son lipoproteínas prácticamente de baja densidad, su concentración desde luego me puede conllevar a que mi paciente pueda sufrir de mayor prontitud de alguna molestia de tipo cardíaco. Entonces nosotros tenemos que erradicar o tratar de frenar los factores que me están conllevando a, a un infarto agudo de miocardio, porque prácticamente si yo quiero evitarlo tengo que reducir los diferentes factores. Pero este hecho de reducir los factores no me implica que yo no padezca, ¿no?, de un infarto agudo de miocardio, porque también puede haber hoy en día algunos otros que pueden modificar el trabajo de la misma, ¿no? Ahora, al hablar de hipertensión arterial, no nos olvidemos, hay diferentes clasificaciones. Ahí tenemos la clasificación americana, tenemos la clasificación europea y, por otro lado, también dentro de lo que es las dislipidemias, nosotros tenemos que ver varios factores, ¿no? Se recomienda siempre que las lipoproteínas de baja densidad, o sea, las LDLs, siempre, bueno, en lo posible sean muy bien manejadas y controladas en el paciente. El reducir en un porcentaje aproximadamente del 10 o menos del 10, tal vez un poco superior al 10%, hace que mi paciente tenga una menor probabilidad de enfermedad coronaria, ¿no? Si yo controlo muy bien, entonces la probabilidad de una enfermedad coronaria o un infarto agudo de miocardio va a ser también mínimo. A diferencia de las HDLs, ¿no? Las HDLs, que estas lipoproteínas tienen un efecto más que todo protector, y se ha visto que el aumentar en nuestro organismo este tipo de lipoproteínas mejora, desde luego, la estabilidad cardíaca y en cierto sentido reduce el riesgo de padecer de un problema cardiovascular. Bien, entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta esto, que vamos a verlo enseguida con mucho más desglosado, viendo siempre los factores que pueden influir en un infarto agudo de miocardio. Mientras más factores, el paciente obeso, el paciente diabético, el paciente hipertenso, el paciente sedentario, el paciente con enfermedad renal crónica, etcétera. Entonces, todos estos pacientes que presentan estas alteraciones prácticamente pueden en algún momento tener mayor probabilidad de tener un infarto, ¿no? A comparación, desde luego, de uno que no lo tiene. Entonces, nosotros tenemos que ver eso siempre en los pacientes, ¿no? Analizar siempre los factores que me pueden conllevar a esto. Si bien en algún momento dado vamos a hablar netamente de síndromes coronarios o infarto agudo de miocardio o isquemia, nosotros tenemos que tener en cuenta que la conducta debe ser desde luego muy diferente al momento en el que entremos en contacto con el paciente, ¿no? Entonces acá vemos una diapositiva donde nos está mostrando las LDLs como lipoproteínas desde luego peligrosas, ¿no? Pero lipoproteínas que no, lo correcto es tenerlas siempre en un rango bajo, ¿no?, más de lo normal, puesto este tipo de lipoproteínas favorecen en algún cierto sentido la producción o la reproducción a nivel de lo que corresponde a las células malignas en un tumor. O sea, si tiene un nivel elevado de LDL, va a favorecer prácticamente la migración y la formación de estas células malignas si es que mi paciente tiene algún tipo de cáncer, ¿no? Sabemos muy bien que las lipoproteínas LDLs son, bueno, compuestos que se almacenan de preferencia al interior de las arterias. Y al almacenarse al interior de las arterias van a favorecer la formación ¿de qué? De ateromas y con posible obstrucción por completo de la arteria como tal. Ahora, estas lipoproteínas se encuentran en todas las carnes de origen animal, ¿no? Y sus derivados, ¿no? Chancho, cerdo, etcétera. Todas las carnes van a tener este tipo de lipoproteínas que son peligrosas para el funcionamiento de nuestro corazón. Por otro lado, tenemos las lipoproteínas prácticamente que son buenas, ¿no? Por eso tenemos la imagen ahí que lo caracteriza en el sentido de que, bueno, pues son lipoproteínas que nos ayudan bastante.
Por un lado, esta lipoproteína hace todo lo contrario, reduce la metástasis de tumores, ¿no?, en nuestro organismo. Por otro lado, limpia de las arterias de las lipoproteínas que de repente pueden condicionar una otra alteración. Estas lipoproteínas HDL tienen un efecto más que todo, recalquemos, de tipo protector, ¿no? Nos protege de alguna eventualidad cardiovascular. ¿Y en qué alimentos yo encuentro el HDL, que es la lipoproteína buena? Generalmente en el aguacate, o también conocido en nuestro medio como palta, el aceite de oliva, las semillas y los frutos secos, ¿no? Entonces, esos son algunos de los grandes ejemplos que se pueden mencionar para poder tener una relación de lo que corresponde a las concentraciones de grasas en el organismo. Bien, entonces para tener en cuenta, a diferencia del HDL, la LDL se encuentra más que todo en carnes, ¿no? En carne de chancho, carne de vacuno, etcétera. Entonces, por eso siempre se aconseja que, bueno, pues si va a tomar prácticamente, no va a ser un buen control de lo que es su dieta, entonces automáticamente puede haber algunas otras alteraciones como tal. Bien, entonces lo que les hablaba hace un momento acerca de lo que es la presión, la clasificación de la hipertensión. No nos olvidemos lo siguiente para todos ustedes. Tenemos una clasificación de la hipertensión que se extrapola a nuestro medio, ¿no? A nivel latinoamericano, por así decirlo. Hoy en día, la clasificación de la JNS7 quedó en el olvido. Tenemos la clasificación de la JNS8. Pero en cuanto a lo que son sus parámetros, no existe una variación, ¿no? En cuanto a su manejo y en cuanto a lo que es el diagnóstico, tal vez existe un poco de alteración en lo que es el manejo, pero algunos cambios que puede tener, desde luego, de este tipo de clasificación a la otra. Pero la JNS8, lo que quiero que no se olviden, es que sigue manejando estos parámetros de un rango normal y también prehipertensión y como tal, bueno, pues situaciones que nos pueden llevar a que nosotros podamos hacer un control exacto de la presión arterial o tener una idea de en qué clasificación se encuentra. Pues miren, acá tenemos la clasificación de la JNS7. Ustedes busquen la JNS8, que es la última. Siempre va a tener la misma estructura. Decir que la presión normal es considerada a menor de 120/80, ¿no? Entonces, menor a esta cifra es considerada como normal. Pero hablamos de un dato muy relevante, que es la prehipertensión, que hoy día no se lo escucha mucho, pero la prehipertensión es una situación donde yo no tengo que medicar, Generalmente, si mi paciente está con una prehipertensión y solamente tengo que pedirle que cambie el estilo de vida en cuanto a su alimentación y tratar de controlar mejor ese tipo de alteración en su cuerpo. Bien, la prehipertensión es considerada como normal en un rango de 120 hasta 139, la sistólica, y la diastólica de 80-89, ¿no? Entonces son rangos aceptables, les recalco. Alguna vez algunos estudiantes me decían en la consulta, doctor, pero esta paciente tiene 140-80. Entonces son rangos aceptables, 140-80, dentro de lo que es el manejo de la hipertensión, ¿no? Ahora, posteriormente encontramos la hipertensión grado 1, ¿no? En la hipertensión grado 1 nosotros ya damos un tratamiento antihipertensivo. Generalmente, cuando uno tiene hipertensión y está en grado 1, ya puede usar diferentes tipos de familias, ¿no? El que ustedes gusten, los ARAS2, los IECAS, los calcioantagonistas. Tenemos tantos sin fin de fármacos que nos pueden ayudar a controlar la presión, pero bueno, pues nosotros también tenemos que tener un criterio al respecto. Bien, entonces en la hipertensión grado 1, donde la presión sistólica va de 140 a 159, la presión diastólica de 90 a 99, y el estadio 2, que quiere decir que el valor o el rango están ya prácticamente en un rango muy, muy notorio, como ser en la presión arterial sistólica de menos de 160 y la presión diastólica que va a un rango menor a 100. ¿No? Entonces, esta clasificación persiste, les recalco,
según la JN18 persiste, solamente algunos puntos se tomaron en cuenta en cuanto a lo que es algunos parámetros, ¿no? Un ejemplo para que todos ustedes, si yo tengo un paciente que sufre de hipertensión arterial, automáticamente yo debería iniciar un tratamiento de acuerdo al nivel que presente, ¿no? Pueden hacer una terapia, bueno, pues como quien dice, más tranquila, una situación donde nosotros tenemos que ir analizando y pensar que esta clasificación es muy fundamental para que nosotros podamos dar un diagnóstico y también tomar una conducta con todos los que corresponden y también, desde luego, manejan este tipo de alteraciones. Bien, entonces, por otro lado, podemos ir viendo algunas otras características de la clasificación, ¿no? Acá ya estamos hablando de la JNS8, como les decía, es la última clasificación. En la JNS8 ya existen algunos cambios, como ser el nivel normal de la presión arterial. ¿A qué me refiero? En aquellas personas, bueno, pues que son hipertensas y que son diabéticas o que son pacientes que tienen diálisis, en cualquiera de estos se considera una presión normal como ser la sistólica menor a 140 y la diastólica menor a 90. Entonces, son rasgos que yo tengo que manejar. E incluso, ¿qué nos dice? Miren, el paciente que es hipertenso y que tiene una edad menor a 60 años, puede manejar presiones un poco más de 140-90, ¿no? Pero lo más aconsejable es que no supere 140-90. O sea, ¿a qué me refiero? Que la presión debe estar menor a este valor. En aquellas personas que tienen más de 60 años, ya se considera tal vez manejar los valores un poco más, un poco diferentes. ¿En qué sentido? En el sentido que para ellos el valor normal va hasta menos 150 y menos 90, ¿no? Entonces este rango también cambia, si se dan cuenta. Por lo tanto, el paciente en cierto sentido también va a necesitar menos fármacos, ¿no? De acuerdo a esta clasificación, porque la hipertensión, bueno, pues no se la nota o no se la encuentra según estos datos que podemos nosotros analizar. Entonces, el controlar la presión arterial es muy importante y el tener un valor exacto para poder continuar con el tratamiento o dar un tratamiento correcto también van relacionados a los niveles de la hipertensión. Por otro lado, tenemos algunos conceptos básicos, ¿no? que se quería incluir en estas generalidades de cardiología, como ser el gasto cardíaco, ¿no? El gasto cardíaco prácticamente, bueno, se resume en una fórmula donde nos dice la frecuencia cardíaca por volumen latido. ¿A qué nos referimos con este término? Que según la frecuencia cardíaca yo puedo calcular el gasto cardíaco, ¿no? Si tiene 80, un ejemplo, en la frecuencia cardíaca, yo voy a multiplicar estos 80 por el volumen latido. Recordemos que el volumen latido es la cantidad de sangre que se expulsa en lo que es una contracción. Si recordamos las clases previas, habíamos comentado que de los 120 ml que existen en el ventrículo, solamente se expulsa 70 ml. Entonces multiplican 70 por lo que corresponde a la frecuencia cardíaca, ¿no? Que ustedes tienen en ese momento de valor. Un minuto, chicos.
Bien, continuamos chicos, entonces viendo, bueno, estos conceptos importantes, como les decía, el gasto cardíaco, bueno, es en cierto sentido un valor que nosotros siempre tenemos que controlar para ver la cantidad de volumen que se expulsa en un minuto, ¿no? El valor normal generalmente va de 4,5 hasta 5 litros por minuto y esto puede variar según la frecuencia cardíaca, ¿no? El volumen latido sabemos que no va a variar, bueno, en un corazón sano no tendría que variar, a excepción de que tuviese alguna patología en la estructura que, bueno, pues puede alterar el funcionamiento como tal, ¿no? Ahora, también existen algunos datos importantes referente al cálculo de la presión arterial o la tensión arterial, donde, bueno, pues la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica, ¿no? Son pequeños, bueno, conceptos que tal vez nosotros tenemos que recordar en algún momento para tener en cuenta algunos factores que pueden ser alterados el momento en el que vamos evaluando a los pacientes. Bien, entonces, por otro lado, mencionar también que, bueno, el motivo de consulta por la cual acude el paciente al servicio de cardiología suele ser variado. Entonces, estos puntos son importantes, ¿no? Generalmente el paciente acude a consulta por un dolor torácico, acude a consulta por disnea, puede acudir a consulta por palpitaciones, edemas e incluso, ¿no?, por síncope, que es la pérdida del conocimiento súbito. Se ha visto hoy en día que estos 5 factores que estamos mencionando, que son los más comunes, ¿no? Puede haber otro factor también ahí que por la cual acude el paciente a la consulta, pero estos 5 son los que más dominan dentro de lo que es la consulta por un paciente en el servicio de cardiología. Estas características nosotros tenemos que analizarlas, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si el paciente viene con un dolor torácico, entonces ustedes tendrán una sospecha diagnóstica y tendrán que corroborarla, desde luego, con una buena anamnesis para poder llegar a una conclusión, ¿no? El mismo hecho de tener una disnea. La disnea, por si acaso, algo que quiero que no se olviden. Un ejemplo, antes de ayer me mandaban un paciente y me decían diagnóstico disnea en estudio, ¿no? O sea, ese diagnóstico no existe. Me manda otro especialista con ese diagnóstico que no existe. O sea, disnea en estudio no hay. Ustedes como médicos, si quieren transferir a un paciente, tienen que hacer con un diagnóstico que desde luego sí se evidencie como tal o se maneje, ¿no? Pero la disnea prácticamente sabemos muy bien que es un síntoma, es algo que nosotros no podemos verlo, es algo que el paciente nos refiere, ¿no? Pero esta disnea puede estar producida por diferentes causas, no solamente por el corazón, y no cometan ese error. Dentro de lo que es el manejo eh, el manejo de la insuficiencia cardíaca, tenemos los criterios de Framingham. Framingham nos dice, hay criterios mayores y criterios menores. Entonces, los criterios menores de Framingham de la insuficiencia cardíaca son, un ejemplo, la disnea, otro ejemplo, el edema, pero no son criterios mayores como para hacer un diagnóstico. O sea, ¿por qué se considera como un criterio menor? Porque podemos encontrar en otras patologías, ¿no? Este tipo de alteración que nos refiere el paciente. Entonces, tengamos en cuenta eso, ¿no? Ahora, si ustedes me dicen qué tipo de disnea es típica de la insuficiencia cardíaca, la disnea paroxística nocturna, ¿no? Esa sensación de falta de aire que el paciente refiere en el momento en el que se cuesta o en el momento que está queriendo conciliar el sueño. Entonces, no nos olvidemos, eso es muy importante, y el mismo hecho de que el paciente acuda por edemas, ¿no? Sabemos que los edemas en miembros inferiores no solamente dependen del corazón, ¿no? No solamente depende del corazón, sino también depende de otros tipos de alteraciones. Imagínense que el paciente esté con una insuficiencia venosa. Imagínense que el paciente sea un enfermo renal, ¿no? Y esté con una insuficiencia renal, también me va a producir edemas. O imagínese un paciente que de repente esté con un linfedema, también me va a producir edemas. Entonces, como vemos, hay varias causas que nos pueden producir edemas en miembros inferiores. Y este hecho de que nos puedan producir varias causas nos dice que nosotros tenemos que pensar y analizar muy bien el hecho de encontrar un edema que sea sugerente de paciente con daño cardíaco, ¿no? Entonces, acá vemos algunas imágenes bien claras, ¿no? Acá podemos ver un paciente que, bueno, pues se está cansando rápido, referente a disnea, ¿no?
paciente no puede tal vez hacer la misma actividad que antes, se cansa muy rápido, siente esa sensación de falta de aire, entonces, por lo tanto, disnea. Pero les recalco, puede ser que el paciente sea un enfermo con alguna patología pulmonar. Por lo tanto, ese paciente, desde luego, al tener una patología pulmonar, va a presentar disnea. Entonces, no puede ser ahí que el corazón, ustedes me digan, no, el corazón es bueno, el causante de mi disnea, no, o el causante de mi edema, no. Tenemos que analizarla muy bien y tenemos que llegar a un diagnóstico como tal. ¿Listo? Entonces, eso a tener en cuenta. Ahora, vamos a desglosar cada uno de estos puntos. Un ejemplo, si mi paciente viene con un dolor en el pecho, yo tengo que, desde luego, llegar a hacer un diagnóstico diferencial muy preciso. ¿En qué sentido? Yo tengo que valorar estas características del dolor, ¿no? Primeramente, su intensidad. ¿Qué tan intenso es el dolor? Por si acaso, ustedes saben que el dolor de origen cardíaco puede ser tan intenso que incluso el paciente requiera morfina, ¿no? Y en algunos casos puede ser un dolor de leve, ¿no? Eso suele variar dependiendo de cada persona y dependiendo de su organismo de esa persona. ¿Listo? Ahora, por otro lado, esta intensidad generalmente nosotros tenemos que valorarla, ¿no? Utilizar una escala, la escala del dolor. La escala del dolor que nos dice, ¿no? Que es del 1 al 10. Nos dice, es un dolor mínimo del 1 al 3, ¿no? O al 4 más o menos. Es un dolor moderado que va desde el 5 hasta el 7, digamos. Es un dolor severo si es de 9, 10. Entonces, ustedes tienen que tener esa idea y el momento en el que el paciente viene a la consulta le dicen, ¿qué tan intenso es el dolor? Y les dan el ejemplo, ¿no? Le dan el ejemplo para poder tener una respuesta correcta. Entonces, muy importante la intensidad del dolor. Segundo, la ubicación. La ubicación, ¿dónde está localizado el dolor? También es importante, puesto que nosotros, el momento en la que valoramos al paciente, tenemos que inmediatamente saber en qué lugar esté localizado ese dolor, ¿no? Porque de repente me dice el paciente, está localizado a nivel de la región costal. Entonces, sabemos muy bien que el corazón está ubicado a nivel retroesternal y también a nivel costal izquierdo. O sea, el hecho de que nosotros tengamos un esternón, que es un hueso prácticamente muy fuerte, muy conciso, eh, eh, este hueso nos protege parte del corazón, ¿no? Y cuando un paciente refiere el dolor de tipo cardíaco, más que todo, se origina a nivel retroesternal, no a nivel costal, ¿no? No a nivel costal izquierdo. O en todo caso, a veces puede estar a nivel de todo el tórax anterior. También se puede ver esos casos. Pero muy importante que nosotros siempre le digamos al paciente en qué lugar es exactamente donde se inicia el dolor para posteriormente preguntar a qué lugar se irradia. Bien, y ahí hablamos del tercer punto, la tercera característica del dolor, la irradiación. Si su paciente le dice de repente no se irradia o se irradia a nivel de lo que es región maxilar inferior o en todo caso en la región de lo que corresponde el brazo izquierdo, entonces habría de repente alguna sospecha mucho mayor, ¿no? Aparte de eso, también, bueno, comentarles, ¿no? Que la irradiación se puede llevar a cabo también a nivel de epigastrio cuando es de tipo cardíaco, ¿no? Se ha visto que en algunos pacientes que se están infartando y que iniciaron tratamiento, están presentando, desde luego, molestias en algún momento dado de lo que es la evolución de la enfermedad. Ahora, esta irradiación es muy importante, es muy fundamental. Por otro lado, síntomas asociados. O sea, ¿qué otros síntomas presenta el momento que viene a la consulta? ¿No? Entonces les dirá, doctor, está con palpitaciones, dolor está con diaforesis, doctor, he estado con, qué sé yo, otra alteración o otro síntoma que esté, desde luego, en ese momento agregado, ¿no? Por lo tanto, es muy importante saber esto, porque si mi paciente, un ejemplo, me dice, tengo dolor y tengo fiebre, es poco probable que sea el corazón, ¿no? Porque la fiebre no hay lógica en ese paciente que está sufriendo supuestamente un problema cardíaco. Por otro lado, la duración también es muy importante, ¿no? Algunos pacientes vienen a la consulta y nos dicen, doctor, dura segundos, ¿no? Me molesta y desaparece. Pues generalmente eso no pasa con el corazón. Cuando el corazón se enferma, va a presentar algunas alteraciones, como ser
un dolor que va a abarcar entre los 15 a 20 minutos, ¿no? Generalmente duele así el dolor cardíaco. Y en algunas circunstancias incluso dura más de los 20 minutos, ¿no? Dura horas incluso, o incluso puede durar, bueno, pues, si no se da un tratamiento, puede durar incluso 6, 7 horas, ¿no? Y el paciente descompensarse o tener alguna complicación. Por lo tanto, estas características ustedes tienen que analizarlo. Nunca se olviden, en práctica les van a preguntar, desde luego, cuáles son las características del dolor y de acuerdo a esto ustedes llegarán a un diagnóstico porque van a tener una idea muy clara del dolor que está presentando el paciente en el momento que acude a consulta. Este cuadrito es muy, muy interesante porque en una primera parte nos muestra algunas patologías, ¿no? Una costocondritis, o también llamada síndrome de Tietze, que es una inflamación ahí